7 de la mañana, 23 minutos. Continuamos en esta primera emisión de la Red Noticias. Momento de seguir conversando con todos los candidatos a la presidencia, vicepresidencia, diputaciones y alcaldías que buscan un cargo público en nuestro país, un cargo de elección popular. Vamos a platicar esta mañana con Estuardo Galdames, parte del Congreso de la República y ahora candidato a la presidencia por el partido oficial, por FCN Nación. Estuardo, gracias por acompañarnos. Buenos días, bienvenido. Muchas gracias a usted por la invitación. Para mí es un gusto, un placer estar acá con ustedes. Bueno, rápidamente, como lo he hecho con los demás candidatos, lo pongo en contexto a la audiencia de quién es Estuardo Galdames, ex trabajador en su momento del desaparecido Fondo Nacional para la Paz, exportador de cardamomo, ex contratista del Estado en su momento, llegó al Congreso en el 2012 con el Partido Patriota, agrupación a la cual renunció en octubre del 2015 y actualmente integra el partido FCN Nación y busca la presidencia por esta agrupación política, acompañado por Betty Marroquín, ¿no? Rápidamente, ¿cómo le va en el cardamomo? Muy bien, gracias a Dios yo produzco y exporto cardamomo certificado orgánico. ¿Plata? Da mucha plata. Bonito. Bueno, cardamomo es el oro verde. En Dubái, en los países árabes, hay un anuncio del cardamomo donde va un carro pues de lujo, de los más caros del mundo, y atrás lleva un costal de cardamomo. Cardamomo es una de las especies más caras del mundo después del azafrán. Guatemala es el segundo productor de cardamomo en el mundo después de la India, pero es el principal exportador de cardamomo a nivel mundial. ¿Se puede decir que usted es millonario? No soy millonario, soy trabajador. Sí. En el tema de cardamomo, al final, ¿ha logrado mantener este negocio a pesar de ser diputado? ¿Cómo ha manejado el tema de ser exportador y diputado al mismo tiempo? Fíjese que gracias a Dios mis actividades económicas caminan solas. Yo aprendí en el ejército que uno es comandante cuando sus subalternos hacen lo que uno desea estando ausente. Gracias a Dios, mientras no era diputado, sino solo empresario, logré establecer las bases administrativas dentro de mis actividades económicas y ahora pues caminan solas. Obviamente, yo en el tiempo que no estoy en el Congreso, estoy dedicándome a lo privado. Ahora, en su momento hablábamos con Alfonso Alonso, el ministro de Ambiente, y le preguntábamos de su posible candidatura por el FCN Nación. Nos confesaba de que sí, estaba en evaluación su nombre para una posible candidatura, pero al final para siendo usted el candidato del partido oficial de FCN Nación. ¿Cómo se dio este momento en el cual se le designa a usted para representar al partido oficial y buscar la presidencia? Mire, mi candidatura como candidato a la presidencia de la República por parte de FCN se produce como resultado de una coyuntura nacional en virtud que se dieron el esfuerzo por buscar liderazgos que verdaderamente le hicieran frente a esta amenaza socialista que actualmente impera en Guatemala. Fue así como todos los liderazgos sostenidos en FCN y que ahora son diputados distritales y que por lo mismo ostentan el cargo de secretarios departamentales del partido FCN en todos los distritos electorales de Guatemala, me pidieron, votaron por mí, fue una elección puramente democrática y aquí estoy ahora como candidato a la presidencia de la República de Guatemala. Es un deseo, es un anhelo que todo el mundo tiene, especialmente todo aquel que ama a Guatemala, y en ese sentido pues aquí estoy. Y le digo algo, yo a veces molesto sabiendo que soy una persona bien humilde, de un origen pues bastante sencillo, hijo de un caporal de Fanco, de un caporal de campo en una finca privada de algodón en Tiquizate en la época de los años 60, criado en una aldea, educado en una escuela pública, pues ahora vengo a pedir el voto, a rogar el voto para ser presidente de Guatemala, y lo hago porque amo a Guatemala y porque me siento en una especie como de celoso de saber que los que están conmigo en esta contienda no van a tener la suficiente valentía ni el carácter, como así tampoco el conocimiento de Guatemala para hacer esos cambios que significativamente y trascendentalmente Guatemala necesita. Yo, disculpen la jactancia, considero que sí, por eso estoy de candidato. Usted, usted tiene formación militar. ¿Qué opina del presidente Jimmy Morales, que se le ha criticado mucho, se le ha dicho que no tiene formación militar y que trata de aparentar ser militar, que es lo que muchos llegan a creer? Pero en este sentido, usted que tiene formación militar, ¿usted ha encontrado, por ejemplo, en el presidente Jimmy Morales un comandante, alguien al que usted puede seguir, un verdadero líder? ¿Usted lo considera de esa manera? Definitivamente sí, y lo voy a decir, constitucionalmente el presidente de la República de Guatemala es el comandante general del Ejército de Guatemala. Y quiero ser bien directo, nadie de aquí para atrás, de los
gobernantes, o sea, los presidentes de la República de Guatemala, había tenido la interés y la valentía de defender la soberanía de Guatemala como la hizo el presidente Jimmy Morales. En ese sentido yo lo reconozco como mi comandante general del ejército, que sin estar armado, sin portar un fusil, defendió la soberanía nacional como nadie lo había hecho. En ese sentido me parece una persona que merece ese grado y merece ser admirado por el ejército. Y le voy a decir algo. Todos los países ricos e industrializados del mundo reconocen y respetan a su ejército. Guatemala es la excepción, por eso es que estamos como estamos. Yo como presidente de Guatemala voy a reconocer y voy a devolverle al ejército esa gloria que históricamente se merece. Muy pocos guatemaltecos lo saben, pero fuimos nosotros los soldados que defendimos a Guatemala de esa amenaza terrorista. Dios nos guarde que ahora Guatemala fuera una Venezuela o una Nicaragua. En ese sentido, y para devolver su pregunta, le digo, el presidente Jimmy Morales merece ese cargo y ese nombramiento que le da la Constitución de ser nuestro comandante general. Ahora, ayer se daba un hecho llamativo en el Congreso de la República, que nosotros lo advertíamos desde hace alrededor de una semana, amenazas por un grupo de jubilados del Ejército de Guatemala que indicaban que si no se les pagaban 85,000 quetzales más, se les daban tierras, iban a evitar que se llevaran a cabo las elecciones. Entendemos que hay dos grupos que están discutiendo el tema en este momento. ¿Usted qué opina de la postura de estos grupos de decir, si no se nos resuelve esto en el Congreso de la República, no vamos a permitir las elecciones? Bueno, eso es una amenaza a la democracia. Con respecto a lo que ellos están solicitando, están haciendo uso del derecho de petición que les faculta la Constitución Política de la República de hacerlo. Yo, Estuardo Ernesto Galdame Juárez, no negocio mediante medidas de hecho, mucho menos violentas. Entonces usted diría, si le siguen imponiendo estas amenazas, usted no va a negociar con ellos. Yo no voy a ceder a la amenaza ni a la presión de ninguna medida de hecho de ningún grupo. Yo respeto el ejercicio democrático, pero el mismo termina donde principia la democracia de los demás. Por ejemplo, el estar tratando de amenazar las elecciones es incluso una especie de sedición, que no lo vamos a permitir los guatemaltecos. Las elecciones son un evento democrático a la cual estamos invitados todos los guatemaltecos. Es un derecho humano, es un derecho elemental, reconocido por todos los estados que vivimos en democracia y que universalmente están reconocidos como tal, y que por lo mismo es el derecho más general, más imparcial, más justo de todos, porque todos tenemos una huella digital. Ahí no hay sectores, no hay clases sociales ni nada por el estilo. Usted va, hace uso de su derecho, como tenga o no tenga dinero, su derecho es el mismo. Ahora, ¿qué piensa de lo que ha ocurrido ayer en la Corte de Constitucionalidad, que le ha dicho que no a Telma Aldana? Bueno, su merecido, como muy bien decimos los guatemaltecos. Telma Aldana tiene que afrontar la justicia guatemalteca. Primero, por traición a la patria. Y cuando hablo de traición a la patria es porque violó normas constitucionales. Después tenemos ahí el caso de corrupción de una plaza fantasma de alguien que firmó un contrato mediante un representante estando fuera de Guatemala. Después yo fui parte de esa comisión que investigó la compra de ese edificio del Ministerio Público, a quien yo denominé el monumento a la corrupción. Se pagaron 35 millones. ¿Cuánto ha costado el alquiler de ese edificio si estuviera rentado y el Ministerio Público no lo ha ocupado? Es un negocio jurídico que la señora Telma Aldana, siendo fiscal, lo hizo en media hora. Eso no es posible. Y el dinero, pues su origen se duda, como así también el destino del mismo. En ese sentido yo aplaudo la decisión de la Corte de Constitucionalidad en el sentido de haber actuado de acuerdo a derecho. Bueno, vamos rápidamente a habilitar el 58-58-1061 porque seguramente habrán muchas preguntas para Estuardo Galdames a través de esta vía, a través del WhatsApp de la red. Le repito, 58-58-1061. Ya más adelante Carlos Zacarías nos va a hacer llegar las preguntas de nuestra audiencia. Doctor Juan Francisco Romero. Diputado Galdames, buenos días. Gracias por acompañarnos. Dentro de los comentarios que se hacen, usted retomo lo que hablaba hace un momento de devolverle al ejército el papel que merece. Los militares que llegaron a la presidencia en los años 80 no lo hacen por elecciones democráticas. El último exmilitar que es presidente está siendo procesado. ¿Cómo manejar por un lado eso y por el otro lado el hecho de que desde el 86 ningún partido que gobierna logra una reelección en su candidatura? Bueno, con respecto a su primera pregunta, como muy bien decimos los guatemaltecos, de todo hay en la viña del Señor. Yo vengo a hablar por mí. El derecho y las garantías fundamentales establecidas para una persona en la Constitución son personalicísimas. En ese sentido, quiero decirle que yo aquí estoy.
soy inocente de cualquier cosa que se me pueda sindicar. Yo soy una persona humilde, como todos los que estamos acá y que me miran a través de esta radio, y entonces gozo de mi derecho de inocencia. En ese sentido, estoy libre para poder optar a la presidencia de la República de Guatemala. Con respecto a de que un partido político no ha repetido las elecciones, le voy a decir, eso quizás ha sido un daño. En Estados Unidos existe la reelección por una única vez, y por eso que es un país rico, industrialmente alto, de un nivel superior. Entonces los guatemaltecos, si estamos pues mediante el establecimiento de un proceso de cambio, ¿por qué tenerlo que acortar? ¿Por qué tenerlo que interrumpir? Yo estoy de acuerdo con lo que ha hecho el actual gobierno con respecto a la administración pública. Aquí les digo, no ha habido un colapso, ni un caso así impresionante de corrupción. Ha sido un gobierno que durante en los primeros 2 años de este gobierno estuvo atado de manos, porque la CICIG y el MP de Tel Maldana no le permitieron ejecutar obras. Ahí se recordarán ustedes que cuando salieron asignadas las obras de infraestructura, ¡pum!, todos los empresarios presos. Fue parte del proceso del establecimiento del socialismo en Guatemala interrumpir no solo la quietud y la motivación de los guatemaltecos, sino así también hacer inútil el ejercicio de la administración pública. Ahora, me surge la duda. Usted fue muy crítico con Tel Maldana, con Iván Velázquez y con CICIG, alguien que le fue de frente a la CICIG, a Tel Maldana y Iván Velázquez. Betty Marroquín lo hizo también a través de las redes sociales y también los criticó. ¿Esto es un premio del FCN Nación por haber ido contra CICIG, Iván Velázquez, Tel Maldana de esta manera? No, no lo veo así, como le repito. Mi posición como candidato a la presidencia del partido FCN Nación se motiva como resultado posiblemente mi liderazgo en la bancada y del reconocimiento del mismo por parte de mi jefe de bancada, quien dijo, Galdames, sos nuestro candidato. Yo lo admiro, le agradezco mucho al diputado Javier Hernández, como así también a todos los diputados de mi bancada, al primer diputado Julián Tezocún Petén, que una vez en el pleno me vio y me dice, vos Galdames, tenés pinta para ser presidente de Guatemala, fíjate, lo miro así, y empezó en broma la forma de cómo comunicarnos, y resulté que en el momento que tuvimos que tomar la decisión, me designan como presidente de la República de Guatemala. No lo veo como un premio, yo sí afronté frontalmente a la CICIG y a Tel Maldana. No se olviden ustedes que yo fui el que los invitó a desalojar el palco diplomático cuando trataron de ir a imponernos al Congreso de la República, a los diputados, las reformas a la Constitución Política de la República de Guatemala. Eran reformas que traían un caballito de Troya donde vendían escondidas prácticas exóticas que estaban en contra de la cultura de nosotros guatemaltecos, en contra de nuestros principios conservadores como sociedad. Yo jamás iba a aprobar el aborto, jamás iba a aprobar el matrimonio de personas del mismo sexo, tanto entre hombres y mujeres. Yo no lo iba a hacer, no lo iba a permitir, no lo iba a consentir. Y cuando vi en el palco diplomático a Tel Maldana, al procurador de los derechos humanos, y a ese desguachipao colombiano que tanto daño nos vino a hacer a Guatemala como comisionado de la CICIG, yo fui el que agarró el micrófono y les pedí que desalojaran el palco diplomático, porque de acuerdo a lo establecido a lo interno de nuestra ley orgánica del organismo legislativo, el puesto de estar en el palco diplomático no les correspondía. Hay algunas frases que hemos encontrado en algún momento que usted ha mencionado algo que tenga que ver con los guatemaltecos o la política. Y me llama la atención una frase. Usted decía, en mi gobierno los guatemaltecos van a querer tributar, que lo hace pensar que en su gobierno los guatemaltecos van a querer tributar. Le voy a decir algo con respecto a los impuestos. Por primera vez en la historia quizás, yo como presidente de la República de Guatemala voy a presentar una iniciativa de ley al Congreso para disminuir el efecto de los impuestos. Todos me van a decir, estás loco. No, voy a llegar a la conciencia, al deber de todos los guatemaltecos de tributar con convicción, de tributar con voluntad, porque van a tener la seguridad que voy a tener cero tolerancia a la corrupción. Yo voy a hablar con mis ministros y les voy a decir, señores, ustedes son cuentadantes de los recursos públicos del erario Guatemala. Por favor, les prohíbo robar. Yo no lo voy a hacer, yo no estoy interesado en robar. A mí me enseñaron a no tocar lo ajeno. En ese sentido, voy a sentar una política de austeridad y de transparencia, en el cual los guatemaltecos se van a sentir seguros de tributar. Entonces yo no quiero sentar las bases de un Estado opresor tributariamente. Si en Guatemala tenemos seguridad, tenemos certeza jurídica, la economía debe caminar sola. No lo digo a usted como candidato, pero sí se lo digo como partido político y que están en el poder.
¿por qué FCN Nación no logra hacer esto en estos 4 años? Por eso le digo, 4 años son insuficientes. Es necesario darle continuidad a un proceso de cambio que inició con todos nosotros cuando elegimos al señor Jimmy Morales como presidente de la República de Guatemala. Y ese es mi deseo, es mi misión de darle continuidad a esto que ha iniciado muy bien. Yo le puedo decir que de estos 4 años de gobierno yo le restaría 2 años en la cual el gobierno de Guatemala, a través de la CICIG y del Ministerio Público de Maldana, estuvo cooptado en sus instituciones de gobierno. Y eso no es, como le dijera yo, producto de ser ignorado de todos los guatemaltecos. Es una realidad. Gracias a Dios nos hemos soltado de esos lazos en los cuales los extranjeros quisieron venir a imponernos qué hacer. Yo siempre he dicho también, es otra frase, usted la debe tener por ahí, el problema en Guatemala debe de ser resuelto por guatemaltecos y no por ningún extranjero. Es parte de nuestro orgullo como nación, el superar lo que nosotros, pues el día de hoy nos dificulta o nos hace difícil, el superarnos como Guatemala, como nación. Usted ha dicho de que va a descansar la seguridad de los guatemaltecos en el ejército. Por supuesto que sí. ¿Cómo se jugaría ese rol ejército, policía nacional, civil? ¿Qué pasaría ahí? Tengo que decir que la Policía Nacional Civil tiene que tener un pause. Es como cuando su teléfono celular falla por la acumulación o el desorden de aplicaciones. ¿Qué hace usted cuando su celular falla? Lo apaga 1 minuto y lo vuelve a encender. Entonces, cuando nuevamente el celular está encendido, sus aplicaciones están en orden. Voy a hacer ese pause con la Policía Nacional Civil. Voy a reentrenarla. Voy a coadyuvar un esfuerzo para que la Policía Nacional Civil recobre su mística como Policía Nacional Civil. Voy a hacer cuarteles o destacamentos de la Policía Nacional Civil en todos los municipios de Guatemala. Voy a crear la carrera de la Policía Nacional Civil como está creada la carrera del oficial del Ejército en la Escuela Politécnica. Yo me gradué en la Escuela Politécnica, soy oficial del Ejército y por lo tanto yo tengo una mística, tengo un orgullo de ser parte del Ejército de Guatemala, de haber sido oficial del Ejército. Eso mismo quiero para la Policía Nacional Civil. Cuando eso suceda, yo pienso que los guatemaltecos vamos a tener verdaderamente a una Policía Nacional Civil lista, presta y dispuesta para brindarnos la seguridad. Mientras eso sucede, yo voy a descansar en el Ejército la confianza para garantizarle a los guatemaltecos la seguridad que se merecen. No van ustedes a volver a ver titulares donde aparezca eso de que loco asesina a una familia o Marero viola a una niña. Dios guarde, eso no va a pasar en mi gobierno, porque yo con la ley en la mano voy a fusilar a cuanto asesino haga eso, porque no lo voy a permitir. Voy a hacer que se respete la vida de los guatemaltecos. Está establecida una constitución. Yo estoy seguro que aquí me estarán diciendo algunos de mis críticos que loco, que ya viene con la militarización de la sociedad. Eso fue lo que trataron de hacer con los acuerdos de paz. Ese era el caballito de Troya, desmilitarizar la sociedad para que viniera el desorden y con ello el comunismo, con ello el socialismo marxista-leninista. Gracias a Dios estamos despertando a los guatemaltecos en un momento y vamos a decir alto. Aquí lo que interesa es el interés de todos los guatemaltecos y lo voy a hacer, como le dije, con el Ejército de Guatemala, porque actualmente, gracias a Dios, es la institución que más confianza tiene el pueblo de Guatemala. A ver, amplíeme esto de voy a fusilar a criminales en un parque, porque usted también lo dijo, que iba a fusilar, que iba a hacer un fusilamiento público en los parques donde el delincuente cometiera el crimen. ¿Cómo se llevaría a cabo esto? ¿Cómo usted validaría de que realmente la persona a la que está fusilando es criminal? ¿Y cómo usted garantiza que con esto no se pierden las libertades de los guatemaltecos y al contrario usted pueda fusilar a quien se le dé la gana? No, yo no estoy diciendo voy a fusilar a quien se me dé la gana, no, jamás dije eso. Si puede darle... No, yo no estoy diciendo yo no que dije eso. Dije, yo sé que no lo dijo. Con la ley en la mano, yo voy a negarle el indulto presidencial a todo aquel reo condenado a la pena de muerte por haberse dado la figura que establece la Constitución Política de la República de Guatemala. O sea, quien asesina a un anciano, quien asesina a una mujer o quien viola y asesina a un niño o a una niña. No le voy a tener por qué perdonar la vida y tampoco me va a temblar esta mano con la que firmo para hacerlo, porque yo estoy seguro que si en los primeros 6 meses de mi gobierno nosotros, el Congreso de la República, presentado la reforma a la Constitución, donde se establece ese mecanismo del indulto presidencial y se aprueba como corresponde, yo en el primer año me estoy fusilando a los primeros 10 y voy a sentar un precedente que en Guatemala el respeto a la vida de los guatemaltecos se respeta. Ahora,
Usted me mencionaba que con algunos candidatos íbamos camino a convertirnos en un Venezuela. Si lo podemos entender de esa manera. Sí, así es. ¿Le puedo entender bien? Pero Venezuela empezó con Hugo Chávez. Chávez era militar. Yo le pregunto, ¿cómo garantizar de que usted, que viene de formación militar, no cambie de rumbo en el camino y pare siendo al revés? Que esto sí se pare convirtiendo en una Venezuela, tomando en cuenta ese antecedente. Miren, yo no soy marea de mar para cambiar de acuerdo a cómo se formen los vientos. Yo tengo dos cosas, no olvido ni mi punto de origen, ni mi identidad de humilde. Yo vengo así, vengo con un cimiento bien sostenido, sobre todo en mi solvencia moral. Yo soy guatemalteco. Yo me considero un hombre de derecha institucional y respetuoso de la institucionalidad en Guatemala. Hugo Chávez era un oportunista, era un delincuente, era alguien que no creía ni confiaba en Dios. Él usó el ejército para empoderarse y después hacer de Venezuela el desastre que lamentablemente es hoy. Yo no tengo ninguna similitud con el señor Hugo Chávez. Yo soy un hombre institucional, soy un hombre de libre mercado. Yo soy un hombre que voy a establecer una especie de gobierno rígido, pero con una economía total y completamente libre de mercado, tanto desde el comercio exterior como el comercio local. Carlos Zacarías, preguntas a través del WhatsApp. Son decenas de migrantes guatemaltecos los que nos escriben a través de la plataforma de WhatsApp y nos preguntan, primero, durante su gestión, ¿cómo se va a reducir los índices de migración que están creciendo año con año? Y segundo, ¿cómo garantizar que los guatemaltecos que ya se encuentran en los Estados Unidos se respeten sus derechos? Porque nos comentan que están teniendo varios problemas en la recepción de DPIs, en la identificación y en hacer valer sus derechos en suelo norteamericano. Bueno, la primera pregunta, doy respuesta. Ustedes saben muy bien que el señor presidente de los Estados Unidos está construyendo un muro en la frontera México-Estados Unidos para evitar la migración de todo Sudamérica. Un muro que está utilizado o tiene la misión de detener personas. Yo les tengo una noticia. Yo voy a construir 2 muros. Uno en la frontera Guatemala-México y 2 más en la frontera Guatemala-El Salvador y Guatemala-Honduras. Mis muros no son para detener personas. Mis muros son para detener la corrupción, que es la que lo tiene ahora, pues ahorcados en una pobreza que no tiene antecedentes. Un muro para detener la falta de salud, la falta de educación. Un muro que verdaderamente va a detener la falta de oportunidades que hoy tenemos los guatemaltecos. Voy a construir los muros a quienes yo les voy a llamar los muros del desarrollo de todos los guatemaltecos. Voy a hacer que Guatemala sea el sueño americano de todos los hermanos centroamericanos. Y voy a hacer que ningún guatemalteco tenga deseos de irse a Estados Unidos, porque en Guatemala va a encontrar el horizonte y los propósitos en el sentido económico para trabajar y para mantener a su familia y sobre todo para que mantenga la integración familiar y que no tenga que irse a los Estados Unidos. Con respecto a su segunda pregunta, obviamente, en reciprocidad diplomática todos los países tenemos intereses en común. Yo voy a solicitarle una audiencia al presidente de Estados Unidos y le voy a decir, mira, presidente de Estados Unidos, tú estás interesado en que yo, guatemalteco, te apoye en esto, en esto, en esto, en esto, en esto. Muy bien. Mira, tú apoyaste a los salvadoreños y los salvadoreños te quedaron mal, te traicionaron. Se fueron con una política que de acuerdo al eje geopolítico no concuerda con la visión de todos los americanos. Entonces le voy a decir, ayúdame a los guatemaltecos. Por favor, démeles estabilidad laboral a los guatemaltecos que radican en Estados Unidos. Y yo le prometo a usted que en Guatemala vamos a terminar con todos aquellos flagelos delictivos que hoy amenazan la seguridad de los Estados Unidos. Ese va a ser mi compromiso con Estados Unidos y estoy seguro que Dios me va a dar la gracia para llegar al corazón del presidente de los Estados Unidos para que me dé la prestancia y el respeto que los guatemaltecos que radican en Estados Unidos en su calidad de migrantes pues tengan una posición y un respeto por esa sociedad. ¿Cuáles son los mayores problemas que usted cree va a heredar del actual gobierno? ¿Qué voy a heredar del actual gobierno? Mire, los problemas laten y son vigentes desde hace muchos gobiernos atrás. Este gobierno ha venido y les ha hecho frente y los ha ido disminuyendo sus efectos. Así es que, por ejemplo, uno de los problemas que voy a heredar y que tengo que terminar es con esa imponencia de extranjeros con respecto a la política exterior de Guatemala, como así también al ejercicio de la administración pública, de que como gobierno me va a tocar que presidir. Voy a continuar con la infraestructura vial,
No me dejarán mentir ustedes que Guatemala en los últimos 2 años ha inaugurado las carreteras más importantes de Guatemala. Voy a disminuir, o por así decirlo, quiero terminar con esa vergüenza de todos los guatemaltecos que es la desnutrición crónica de nuestros niños. Y eso lo voy a hacer profundizando en la alimentación escolar, lo voy a hacer profundizando en mejorar la capacidad del ejercicio, el agua potable para todos los guatemaltecos. Voy a hacer pozos mecánicos y la voy a distribuir a través de tanques elevados con un dispositivo de saneamiento ambiental para todos los guatemaltecos que viven en el campo. Quizás voy a heredar y voy a terminar lo que no ha terminado este gobierno actualmente, que es terminar de ubicar en el renglón 011 a todos los maestros y a todos los salubristas. Yo le voy a dar estabilidad laboral a todo el Ministerio de Educación y a todo el Ministerio de Salud, en virtud que son los 2 ministerios en los cuales descansa la responsabilidad de 2 temas que son para mí importantes, la salud y la educación de los guatemaltecos. Si un maestro goza de la estabilidad laboral que está ubicado en el renglón 011, no va a tener problema para dar sus clases. Entonces ya no van a haber aquellas huelgas de 2 o 3 meses en los cuales los maestros vengan a pararse al Palacio o al Congreso, van a estar dando clases porque sus expectativas salariales van a ser superadas. Ahora, me surge una pregunta. ¿Quién está financiando FCN Nación? ¿Hay exmilitares financiando FCN Nación? ¿Hay sector privado financiando FCN Nación? Y se lo pregunto porque usted es del sector privado y es también exmilitar. ¿Hay financiamiento de ese tipo? Bueno, yo creo que los señores del sector económico, que merecen mi respeto y mi admiración porque son los que promueven el desarrollo de Guatemala, están acá de testigos ante mi respuesta a su pregunta. Nadie del sector económico, ni de ningún sector en particular, está financiando la campaña de FCN Nación. Quiero decirle a usted que hasta ahorita el Tribunal Supremo Electoral no ha cumplido su obligación de darnos a nosotros el pago de la deuda política que nosotros como FCN Nación merecemos. Es parte ya de esa mala fe y de esa actitud dolosa en contra de FCN, como así también de un acontecimiento sin precedentes con respecto a dejar fuera de competencia a un partido político. Nosotros, los diputados, estamos haciendo lo que podemos con respecto a nuestras vallas y con respecto a lo que podemos hacer como partido político. ¿Quién está poniendo la plata? Nosotros los diputados hacemos nuestras recolectas y ponemos nuestras vallas con nuestra cara, con nuestro nombre, de acuerdo al grado o de acuerdo a lo que nosotros queremos sustentar como políticos, los diputados, los alcaldes. Usted no ha visto una valla mía en ningún lugar del territorio, porque el Tribunal Supremo Electoral no nos lo ha autorizado. No ha visto un spot de televisión porque no hemos tenido la capacidad económica de podernos promocionar en televisión, excepto los spots que están autorizados por el Tribunal Supremo Electoral. En ese sentido, hasta ahorita FCN quizás ha sido el partido político con la campaña más mesurada, más económica, pero justa y digna. No hemos llegado al pueblo de Guatemala a través de la pintura de vallas o a través de mantas. Hemos llegado a conquistar al pueblo guatemalteco con lo que nosotros pensamos y sentimos en su favor. Hemos llegado al corazón diciéndole lo que queremos hacer. Hemos llegado al corazón y a la mente de los guatemaltecos convenciéndolos que lo que estamos haciendo es bueno, y eso para nosotros es más importante que la inversión de cualquier campaña dineraria como lo están haciendo los demás partidos políticos. Y es buena su pregunta, en virtud que Pueblo Guatemala, el que más campaña política hace, el que más dinero invierte en una campaña, más compromisos tiene. La campaña de FCN va a ser así, mesurada, económica, pero dinámica y entusiasta, con el único propósito de llegar al corazón de todos los guatemaltecos. A ver, ¿usted garantiza que no hay dinero del crimen organizado en su campaña? No, 100%, ni conozco qué es eso. Bueno. ¿Y sabe qué? Lo voy a combatir. El crimen organizado y la delincuencia común en Guatemala, en el gobierno del presidente Estuardo Galdames, va a tener su fin. Vamos con más preguntas. Doctor Juan Francisco Romero, y después vamos al WhatsApp con Carlos Zacarías. Diputado, usted ha hablado bastante de que uno lo sé que sería la lucha contra la corrupción. Por supuesto. Y pertenece a una de las instituciones que en general la sociedad percibe como más corrupta, el Congreso. ¿Cómo manejar un plan de gobierno? Y ustedes como partido oficial tienen ya esa experiencia con tantos intereses que entrampan tanto una agenda que no ha permitido avances en sectores económicos y otro tipo, en un Congreso tan dividido. Sí, mire, el Congreso es precisamente eso. Son 150 personas,
158 personas, que llegan como producto de la expresión de todos los guatemaltecos para que los representen en el Congreso a todos los partidos políticos existentes en Guatemala. Entonces los 158 diputados obviamente pensamos diferente. No vamos a pensar igual, va a costar que verdaderamente lleguemos a un consenso en el cual satisfagan las expectativas de todos los guatemaltecos. Veamos como ejemplo este año. En este año nosotros teníamos establecido en la agenda una agenda económica para promover la reactivación económica, promover el comercio, el desarrollo y la industria de todos los guatemaltecos. Teníamos nosotros en nuestra agenda promover también las modificaciones a la ley de amparos y antejuicio para que todos aquellos magistrados que obran y actúan en contra de la ley, pues fueran depuestos a la justicia mediante un antejuicio rápido conocido por el Congreso de la República. No se dio. Teníamos nosotros también dentro de nuestra agenda reformar las reformas a la ley constitutiva del Ejército. Es una ley ya casi obsoleta y que el Ejército la necesita para rejuvenecer su institución y no se pudo hacer. Nosotros queríamos también dentro de la agenda de estos 6 meses aprobar la ley de reconciliación nacional y sacar a nuestros veteranos presos injustamente por el Ministerio Público. Eso es algo injusto, yo no lo veo como un elemento humano, es más, lo veo como una violación de los derechos humanos por parte del Estado de Guatemala a nuestros veteranos de guerra. Teníamos una agenda verdaderamente inteligente, bien consensuada para el desarrollo de Guatemala y no se dio producto de que un diputado viene, interpela, o un ministro lleva 6 meses teniéndolo en el Congreso. Entonces, obviamente eso causa un desgaste y un desprestigio merecido al Congreso frente a la población de los guatemaltecos. Vamos a WhatsApp. Usted durante su intervención hablaba de la pena de muerte, de fusilamiento. ¿Qué trabajo se hizo en el Congreso de la República y por qué la discusión de la pena de muerte no avanzó en el hemiciclo parlamentario? ¿Y cómo garantizaría que durante su gestión sí se podría aplicar la misma? Precisamente fue por eso. Estancaron la agenda del Congreso para que no conociéramos leyes que verdaderamente merecen y satisfacen el bienestar de los guatemaltecos, como así también superan las expectativas por el pueblo esperadas. En ese sentido le digo, yo voy a tener una muy buena comunicación con el Congreso de la República de Guatemala. Yo vengo de estar ahí pues 2 periodos reelecto por el departamento de Quiché, departamento a quien yo le debo mi vida, mi éxito militar, empresarial y político. Yo me muero por Quiché. Siendo presidente de la República de Guatemala, voy a ser un diputado más por el departamento de Quiché para gestionar lo que a Quiché le haga falta. En ese sentido le digo, voy a tener una muy buena relación con los diputados, porque los conozco, sé cómo actúan, sé cómo piensan, y producto de eso, una de las primeras reformas que yo voy a aprobar y presentarles al pueblo de Guatemala para que las aprueben es el ejercicio de la pena de muerte, para hacerlo en los primeros 6 meses de mi gobierno. Solo la ejecución de la pena de muerte va a sentar un precedente para decirle a los criminales, a los asesinos, que la vida de los guatemaltecos se respeta. Yo voy a favor de la paz y la seguridad de todos los guatemaltecos. Ya no quiero muerte, ya no quiero llantos, ya no quiero orfandad. Tanto que hablamos de los famosos acuerdos de paz y lo que menos hay en Guatemala es paz. Estamos platicando con el candidato a la presidencia de FCN Nación, Estuardo Galdames. Candidato, le voy a invitar a que observemos la pantalla. ¿La puede ver ahí? Sí, la puede ver. Para que veamos la pantalla, y hay un video que nos han hecho llegar, que nos dicen y nos dan la denuncia de que las personas que en este momento estamos viendo en el video, cargando publicidad de su agrupación política suya, de su candidatura a un pick-up, es personal del Congreso de la República asignado al diputado Rudy Pereira, que están trasladando publicidad al binomio presidencial del partido oficialista. ¿Usted qué nos puede explicar de esto que estamos observando? Pues mire, felicito al diputado Rudy Pereira porque miro que sí está trabajando. Con respecto a su pregunta, que son trabajadores del Congreso, todos los trabajadores del Congreso están uniformados de negro con el emblema del Congreso en el lado izquierdo de su saco. Yo no miro ahí a nadie vestido de negro que diga que es trabajador del Congreso. Eso lo dijo alguien, quizás irresponsable, porque dígame usted, ¿en dónde dice Congreso? A ver, el carro, no miro que sea placas oficiales y tampoco le miro al vehículo a ningún emblema del Congreso de la República. Miro al diputado Rudy Pereira, pues con su saco, porque ayer asistió a las sesiones plenarias cargando propaganda que va para su departamento. Pero reitero al pueblo de Guatemala, no nos dejemos impresionar, porque a veces una mentira dicha 100 veces lastimosamente se vuelve verdad, pero yo no miro ahí a ningún trabajador del Congreso, yo ahí miro a una señora vestida particular, a un caballero vestido también de particular, no miro
por donde diga que son trabajadores del Congreso. ¿Nadie del personal del Congreso de la República está apoyando su candidatura? Nadie. Y si hay alguien, yo abro mi teléfono celular o abrimos los teléfonos de esta radio, y si hay alguien que me diga que está apoyando mi candidatura, yo me retiro de esta radio y me voy de todo lo que es política. Perfecto. Pero no es cierto. Y la oferta es ahorita, porque a mí me gusta la verdad, hablar de la verdad de frente. La oferta es ahorita, no después. Yo no tengo la cola machucada por nada. No abuso de mi autoridad y tampoco tengo la necesidad de estar haciendo uso de los recursos públicos para mejorar mi imagen, mucho menos para hacer mi campaña. A ver, yo creo que el contexto lo tenemos todos. El caso donde a usted le acusan de un caso de corrupción recientemente, hacen una solicitud ante juicio en su contra, después usted ya sale en una conferencia de prensa a dar sus pruebas, a decir, miren, no hay pruebas científicas que argumenten lo de la CICIG y lo de la FESI, pero yo quisiera que usted me cuente qué pasó en la aprobación de la ley de telecomunicaciones en el 2014. ¿Cuál fue la historia que se dio alrededor de esa aprobación? Yo como diputado tengo 3 facultades que están establecidas en la Constitución. La primera es aprobar, derogar o modificar una ley de la cual yo tenga conocimiento. En ese sentido, yo como diputado hice uso de esa facultad que fue con mi voto aprobar la ley que usted me menciona. Y fuimos 96 diputados. Niego total, completa y rotundamente cualquier dádiva de por medio para que mi voto fuera favorable. Ya di una conferencia de prensa en donde puse en entredicho la objetividad del Ministerio Público con respecto a lo que se me indica. Yo no he recibido un centavo por ningún voto. Yo no soy ninguna persona, gracias a Dios, ni común, ni ordinaria, ni corriente, para estar recibiendo un pisto, para comprometer mi convicción como guatemalteco. Y en mi conferencia de prensa yo hice ver que todo lo que decía el Ministerio Público es mentira. No presentó ningún elemento probatorio, ni técnico ni científico en mi contra, producto por lo cual yo entonces me reservo el derecho de presentar una querella en contra del señor Francisco Sandoval para someterlo ante la justicia y evitar que siga cometiendo abusos de su autoridad en contra de los guatemaltecos de manera injusta. Eso es lo que está haciendo. Ese es el Ministerio Público que dejó la señora Tel Maldana, hoy prófuga, corrupta en la justicia, quejándose en todos lados. Y a los guatemaltecos, ayer le escuchamos decir en CNN, voy a buscar un estado donde no haya pacto de corruptos. Se les vio decir, voy a buscar un estado a donde irme, donde no haya un compromiso de extradición con el pueblo de Guatemala. Porque yo como presidente de Guatemala, a donde esté la señora Tel Maldana, voy a buscar y a solicitar su extradición. ¿Hay compra de voluntades en el Congreso de la República? Yo no las he visto, y si las hubiera visto, las hubiera denunciado, con pruebas en mano. Porque decir no cuesta, comprobarlo es lo difícil y es lo complicado. Por eso que es un elemento en materia penal que quien denuncia tiene que tener las pruebas en manos para hacerla. De no hacerlo así, está presentando una denuncia falsa, irresponsable y de total abuso de autoridad. Esta querella que usted me ha mencionado contra Juan Francisco Sandoval de la FESI, ¿cuándo la presentaría? Estoy analizándola porque no quiero presentar una denuncia falsa contra el señor Francisco Sandoval de la FESI. Él también es guatemalteco y merece sus derechos. Yo no lo voy a difamar injustamente. Estoy haciendo uso de las facultades que la Constitución me confiere. Estoy analizando la denuncia, pero la estoy analizando minuciosamente para ver los elementos de juicio que él presentó en mi contra, y cuando yo esté seguro y convencido que no tiene nada en mi contra que verdaderamente tenga yo relación con lo que me indique, por supuesto que no lo voy a dejar impune. Lo voy a someter a la justicia por abusivo de su autoridad, y voy a decirle al señor Francisco Sandoval que la libertad de los guatemaltecos se respeta, y no lo que está haciendo con todas esas personas que hoy están privadas de su libertad después de 8 años. Se consideran por un juez libre, pero se murieron en la cárcel. Bueno, eso es injusto y los guatemaltecos no le debemos de permitir. La libertad de los guatemaltecos es un elemento que debe respetarse. Voy a cambiar la ley orgánica de la SAT. Eso fue algo que usted en su momento dijo. ¿Qué cambio le haría a la ley orgánica de la SAT? Voy a hacer que la SAT sea menos confrontativa con la economía del país o con los que promueven empresa y empleo privado. Voy a respetar a todo el comercio informal y al comercio formal. Para mí, empresario es todo aquel que vive de lo que gana, y que lo que gana no viene del gobierno de la República de Guatemala. Y el empresario, para mí, es empresario, no importa si es chiquito, mediano o grande. Voy a hacer que la SAT verdaderamente respete
a todas las personas que tributan y que no se vayan en contra de ellas como que si fueran su enemigo, como lo hizo aquel desguachipado de FOPA, que se fue en contra de los sectores más productivos del país, como lo fueron los ganaderos, los cafetaleros, los caramomeros y los trabajadores del campo. Yo, en mi primer año de gobierno, voy a darle un año de gracia a los cafetaleros, a los ganaderos, para que no paguen impuestos. Voy a darles un año de gracia para que ellos se formalicen en su economía y verdaderamente busquemos las herramientas de cómo ellos coayuden al esfuerzo y se integren a la economía formal. Los ganaderos, los cafetaleros y los caravameros vienen golpeados en épocas atrás, no solo tanto en el pago injusto de impuestos que no les corresponden, como así también de fenómenos naturales que no han sido imputables a ellos. Vamos a buscar un acuerdo con esos sectores para darnos un año de gracia, un año en los cuales ellos tienen que tecnificar su industria y presentarse un año después a tributar de manera convincente, adecuada, honrada, justa y digna. Yo estoy seguro que el gobierno de Guatemala va a tener más tributo de esta forma que confrontándolos. ¿Cuál es su propuesta para la lucha contra la corrupción y ofrecer transparencia en su gobierno? Es suficiente. Yo le voy a decir a mis ministros que yo no soy ladrón, que no tengo la intención de venir a robar, porque no soy mañoso. Yo soy hijo de una madre soltera y si algo me enseñó mi mamá y yo se lo agradezco es a no tocar lo ajeno, a ganarme y a gastarme lo que yo me gano con mi trabajo. Eso me quedó bien cimentado, lo guardo y lo llevo en mi práctica y siempre he dicho que la mejor amiga del hombre es la conducta honrada. En ese sentido, creo que voy a sentar un precedente con el primer corrupto que yo sorprende mi gobierno. Sentado ese precedente, todos los demás, si vinieron a robar, se van a ir. Entonces voy a decir que vivan los buenos guatemaltecos que quieren hacer conmigo el gobierno que todos los guatemaltecos necesitan y quieren. Sentando ese precedente, no va a haber corrupción en Guatemala, porque yo no voy a robar, yo no soy corrupto. Y si yo no lo soy, yo aprendí en el ejército esto, el comandante es el que manda. ¿Qué le diría a usted o qué haría con alguien en su gabinete, imagínese usted ya estando de presidente, que usted se entera que ha hecho un acto de corrupción? ¿Qué le diría o qué le haría? Inmediatamente lo pongo a disposición de los tribunales correspondientes de justicia para que dé la cara y no lo voy a consentir. ¿Qué le diría? Mire, primero lo avergonzaría públicamente, pero con las pruebas en mano, no con lo que saque el peladero, que es un suplemento que sale el domingo, no. Eso es una vergüenza para los guatemaltecos que exista dentro de la vida formal de los guatemaltecos un suplemento irresponsable donde se destruya la vida y la honorabilidad injusta de guatemaltecos que verdaderamente merecen la pena vivir en paz. No, yo no voy a hacer caso de eso. Yo, si tengo los elementos probatorios de una persona que ha practicado corrupción en mi gobierno, públicamente lo voy a avergonzar dentro de mi gabinete y yo mismo lo voy a denunciar y se lo voy a decir personalmente, públicamente a esa persona. No voy a consentir corrupción. Doctor. Hablando del gabinete, dentro de los actuales ministros, con la magia de la radio me pongo el 14 de enero de 2020, usted toma la presidencia y aparece su gabinete. ¿Seguirían ministros del actual gobierno en el mismo? ¿Ya lo tiene contemplado? Mire, por supuesto que sí, estaría pensando en algunos ministros que han hecho bien su trabajo y no quisiera dar los nombres en este momento porque si los doy ahorita, el lunes van a estar interpelados en el Congreso, van a estar citados o van a ver de qué forma se les desgasta personal y públicamente de acuerdo a sus funciones. Y pero ya habló con ellos, digamos. Yo ya tengo ubicados a los ministros que van a continuar conmigo si yo fuera presidente de Guatemala a partir del 14 de enero. Y son los ministros que yo considero que han coadyuvado al esfuerzo del presidente Jimmy Morales para ir superando todo lo que los guatemaltecos hoy necesitamos. Carlos Zacarías, última pregunta al WhatsApp. Se ha cuestionado mucho el tema de la educación y los sindicatos, cómo trabajar con Joviel Acevedo para que esa propuesta que usted hizo de salarios dignos, del cumplimiento de los horarios de clases y una mejor educación para la población guatemalteca se pueda cumplir, tomando en cuenta que los ministerios pues prácticamente gastan un 80% en ejecución, en funcionamiento y no tanto en ejecución de proyectos. A los maestros los voy a presupuestar en el renglón 011 y les voy a mejorar sus condiciones, les voy a dar su bono de transporte y van a estar profesionalmente bien para que profesionalmente también den con amor la educación a nuestros niños.
Ningún maestro va a tener necesidad de venir a hacer huelga, y entonces el señor Joviel Acevedo se va a sentir satisfecho de las expectativas por sus representados esperadas, y también se va a poner a dar clases. En cuanto a la educación, yo voy a imponer 2 clases más y ahí le voy a exigir a los maestros. Voy a imponer la clase de Biblia en la primaria y en la secundaria. Así es que, guatemaltecos que conocen de Biblia, prepárense, porque en mi gobierno van a haber plazas para maestros que le enseñen a nuestros niños clases de Biblia. Yo estoy seguro y convencido que la mayoría de los problemas que suceden hoy a los guatemaltecos es la ausencia de Dios en nuestro corazón. Yo, desde chiquito, vengo de un hogar cristiano y aprendí a leer la Biblia. No olvido jamás la mañana de un domingo cuando tenía 7 u 8 años y casi principiaba a leer, y mi madre me hizo que en una mañana de ese domingo me aprendiera el Salmo 91. Lo llevo en mi corazón hasta la fecha. Yo quiero transmitirle a los niños esa seguridad, que solo en la búsqueda y en la conquista de Dios en nuestro corazón lo vamos a lograr. Otra clase que voy a imponer es la clase de inglés, en la primaria y en la secundaria. Todo alumno o alumna de la clase pública o de la escuela pública primaria y básica, cuando saque tercero básico, tiene que saber leer y escribir inglés. Y su TOEFL, que ahora es el examen para optar a un grado profesional en la universidad, lo van a tener que hacer cuando quieran graduarse de bachilleres, de maestros, de peritos o de lo que sea. En la educación media, los guatemaltecos que estudian tienen que superar su examen de TOEFL. ¿Sabe por qué? Porque necesitamos ser competitivos para cuando venga la inversión extranjera, los guatemaltecos hablemos inglés. Única vía de comunicación al mundo inteligente para que nosotros podamos ser inteligentes. Pensemos en grande y vamos a ser en grande. Sigamos pensando en chiquito y no esperemos entonces resultados diferentes con Guatemala. Las clases de Biblia en un estado laico, ¿no es contradictorio a la Constitución? Mire, yo sé que me van a criticar, me van a decir incluso pastor religioso. Voy a imponer las clases de Biblia para los niños católicos y para los niños evangélicos. ¿Y para los que no son ni católicos ni evangélicos? Pues tendrán que optar una o dos, porque Guatemala es un pueblo cristiano. Y aquí, como la mayoría gana, estoy seguro que todos aquellos que hoy no conocen a Dios, por simpatía van a conocerlo. Que el Estado es laico, de acuerdo, lo establece la Constitución. Me van a criticar por eso. Muy bien, estoy de acuerdo. Pero tampoco hay una norma en materia penal que me prohíba a mí, como presidente de Guatemala, coadyuvar al esfuerzo de que los niños conozcan a través de la Biblia el sentimiento, los principios y los valores que solo Dios nos puede dar. La Constitución establece la libertad de culto, ¿no se estaría faltando a ese punto de la Constitución? Por eso yo dije para católicos y para evangélicos. Hay adventistas, hay sabatistas, también lo van a hacer. ¿Me entiende? Esa es mi posición. Y en Guatemala, el pueblo, la mayoría, somos cristianos. Amamos y respetamos al pueblo de Israel como el pueblo elegido de Dios, y sobre esa marea, sobre esa corriente, debemos de ir los guatemaltecos. Para finalizar esta entrevista, antes lo pongo en contexto, se lo he dicho a todos los candidatos, esta es la primera de por lo menos 2 entrevistas que creo que nos dará tiempo para platicar. En esta de mucho contexto alrededor del candidato y en la segunda de la propuesta de gobierno como tal. Pero ya para finalizar, recientemente usted se ha vuelto el centro de atención por no haber asistido a 2 entrevistas que se dice usted había confirmado. ¿Por qué no ha asistido a estas entrevistas? Yo le voy a decir algo. Hay momentos en los que yo me encuentro en mi actitud de soldado guatemalteco. Y estos medios a los que no asistí han difamado a mi país. Han hablado mal de Guatemala de manera injusta y sin base sólida. Han puesto a Guatemala a través de sus titulares y de sus noticias mal a Guatemala ante la opinión internacional, y a través de esto han evitado que venga la inversión extranjera. Nadie quiere venir a Guatemala porque son estos medios sediciosos de noticias las que nos han puesto en mal a todos los guatemaltecos ante el extranjero. Entonces yo consentí la idea de asistir, pero en un último momento me encontré con mi don de soldado. Yo no negocio con nadie que ha traicionado a Guatemala. Eso puedo decir. ¿Vamos a tener la libertad los periodistas, en caso usted ser presidente, de criticarle abiertamente? Por supuesto que sí. A mí critíqueme, pero critíqueme con la verdad. Pero no me difame, no me calumnie, no me injurie. Si yo
soy respetuoso del derecho de los periodistas y lo he dicho públicamente. Y cuando yo me refiero en el Pleno a los puntos que estamos por conocer, he dicho, señores periodistas, medios de comunicación, les pido que difundan esta noticia, porque yo entiendo, considero y estoy consciente que es a través de los medios de comunicación el elemento o el vehículo democrático por lo cual los guatemaltecos tenemos que estar enterados de lo que en Guatemala sucede. Pero no alimentemos a los guatemaltecos de mentiras o sobre cosas que no son. Yo no estoy a favor de la difamación y la calumnia. Yo no estoy a favor de que se le mate política y civilmente a alguien injustamente. Y hay una muerte política, hay una muerte civil, hay una muerte económica. Si una muerte no es precisamente cuando usted deja de respirar y lo entierran, no. Hay una muerte como la de un montón de personas que están privados de su libertad de forma injusta y hay medios de comunicación escritos y televisivos y radiales que nos los han destruido y ya no van a conseguir trabajo en ningún lugar, no van a tener cómo mantener a sus familias porque estos medios de comunicación los destruyeron injustamente de forma civil, política y económica. En contra de esto estoy, pero yo les he dicho a estos medios de comunicación que con mucho gusto busquemos un lugar totalmente imparcial, puede ser en una de mis giras, frente a la gente, y que ahí me pregunten lo que quieran preguntarme con respecto a lo que pienso y siento para Guatemala. Y ahí les voy a responder con prestancia y con la verdad. Pero ir precisamente a esos medios de comunicación que han traicionado a Guatemala, difamándola, no lo voy a hacer. Yo soy soldado, soy hombre de derecha y pido respeto para Guatemala. Termino con esto. ¿Se compromete usted para la segunda entrevista? Por supuesto que sí. Bueno, perfecto. Gracias, Estuardo Galdames, candidato a la presidencia por FCN Nación. Muy amable por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Bueno, ya hemos platicado con la mayoría de candidatos a la presidencia y llegará ya el momento muy cercano a que vayamos a la segunda entrevista que tenemos que hacer con todos. Les repito, hemos dado igualdad de condiciones a todos los candidatos a la presidencia. Ni un solo partido ha dejado de ser invitado. Los candidatos que no han venido hasta el momento es porque sus fechas están más adelante en el calendario o bien no han aceptado el estar en una entrevista con nosotros o simplemente nos han dicho al tiempo. Pero ya veremos al final si logramos conversar con el 100% de candidatos. Nosotros de nuestro lado hemos invitado a todos los candidatos y esto lo queremos dejar muy en claro, tanto de la vicepresidencia como para la presidencia. Alcaldía se está trabajando en la forma de los foros Tu Elección, que les recuerdo, hoy por cierto a las 18 horas va el foro de alcaldes para Villanueva, foro Tu Elección a través de la red 106.1 y la red televisión y nuestras frecuencias a nivel nacional. Y por supuesto usted se puede seguir informando de lo que ocurre en el proceso electoral a través de www.lared.com.gt. Vamos a la pausa, ya regresamos con más. Cuando regresemos, la polémica en el Congreso. ¿Y de qué se trata? ¿Y de qué le voy a hablar? Del tema de lo que han solicitado los jubilados del ejército, que le han exigido al Congreso que atiendan sus demandas o no van a permitir las elecciones. Vamos a la pausa, ya regresamos con más.